Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 154, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 7. Marxismo, hermenéutica y epistemología, de Moltmann a Pannenberg. 1018. Baltasar, el acercamiento estético a la revelación. Confirmada la necesidad de la teología, nace, según Baltasar, el problema de hallar un horizonte idóneo para captar y justificar la singularidad absoluta de la revelación cristiana. Pero para hacer esto se necesita un punto de vista, un ángulo visual desde el cual considerar la revelación, categorías mentales con las cuales interpretar un principio arquitectónico para reconstruirla. Según Baltasar, una solución adecuada del problema metodológico desde el punto de vista de la teología presupone una superación de los esquemas teológico-filosóficos que han hecho escuela en el pasado. Aplicando un método que tiene su origen en Priguara, Baltasar, en Solo el amor es creíble, perfila de un modo antitético, dialéctico, pero en absoluto hegeliano, R. Stalder, las dos principales corrientes espirituales de Occidente, a las cuales había pasado desapercibida la singularidad peculiar de la revelación cristiana, denominándolas respectivamente reducción cosmológica y reducción antropológica. A estas dos vías que pretenden deducir a Dios del mundo o del hombre, nuestro autor contrapone un recorrido teológico que procede de Dios mismo. Si el primer intento resulta limitado y confinado dentro de los términos del tiempo y de la historia, el segundo falla en su mismo planteamiento. Lo que Dios pretende decir al hombre a través de Cristo no puede tener su constitución ni en el mundo en su conjunto, ni en el hombre en particular. Es absolutamente teológico, aún mejor, teopragmático. Acto de Dios en relación con el hombre, acto que se explica ante el hombre y para él, y solamente así puede encontrar en él y con él su explicación. Baltasar llama estética esta tercera vía de construcción teológica, repitiendo en Rechenschaft que este acceso a Dios, aún pareciendo a primera vista insólito, arbitrario, resulta en concreto la única apta para describir el encuentro del hombre con el divinísimum de Dios. Solo un acceso semejante puede captar lo divino en cuanto tal, sin tener que enturbiarlo previamente mediante relaciones finalísticas hacia el cosmos, que en completo invoca el cumplimiento divino, o hacia el hombre, que más incompleto aún y perdido en el pecado llama a un Salvador. La articulación sistemática de la nueva vía está contenida en Gloria, una estética teológica que es considerada comúnmente como su obra maestra, aunque Baltasar, inclinado a llamar la atención sobre la totalidad de su propia obra, haya acabado por considerarla polémicamente como un fragmento entre otros fragmentos. Gloria se divide en 3 secciones y 7 volúmenes, con un total de más de 2.700 páginas. La primera sección, La percepción de la forma, 1961, resume y debate el tema general de una estética teológica, poniendo en evidencia la novedad de la empresa e introduciendo el motivo conductor de Gloria. La percepción de la automanifestación gloriosa de Dios en Cristo. En la segunda sección, Variedad de estilos, 1962, antes en un solo volumen y después reimpresa, 1969, en 2 tomos, Estilos eclesiásticos y estilos laicos. Baltasar, con el intento de conferir una concreción histórica a las proposiciones abstractas de la primera sección, examina 12 figuras paradigmáticas que han vivido y pensado la gloria de Dios. Irineo de Lyon, Agustín, Dionisio, Anselmo, Buenaventura, Dante, Juan de la Cruz, Pascal, Hamann, Soloviev, Hopkins, Pegui. En la primera parte de la tercera sección, en el espacio de la metafísica, 1965, antes en un volumen único y después 1975 en 2 tomos, Antigüedad y Época Moderna, Baltasar ofrece una serie de secciones históricas y críticas
sobre la búsqueda humana de las realidades últimas, ilustrando la evolución del trascendental pulcrum en la historia de Occidente, desde Homero hasta nuestros días. La metafísica se asume aquí en una acepción amplia que va desde el mito a la poesía, desde la filosofía a la religión. La segunda parte de la tercera sección, Teología, se subdivide también en dos tomos: Antiguo Pacto, 1967, y Nuevo Pacto, 1969, dedicados al estudio de los distintos aspectos de la gloria del Señor. En el proyecto originario, Baltasar pensaba concluir el ciclo de la estética con un volumen titulado Cumene, o Ecumene, que no obstante no ha visto nunca la luz. De todos los volúmenes de Gloria, el que mejor sirve para focalizar el planteamiento teórico y metodológico de Baltasar es sin duda el primero. En Gestalt, nuestro autor parte de la constatación del empobrecimiento de la fe provocado por la pérdida de aquella dimensión estética de lo bello que antes caracterizaba sea la filosofía, sea la teología. Enfrentándose al secular proceso de desestetización de la teología protestante y católica, Baltasar se propone, en cambio, resituar el pulcrum en el centro de la meditación cristiana. Nuestra palabra inicial se llama belleza. El proyecto de una estética teológica, nuestro autor rechaza el término teología estética para evitar confusiones entre su pensamiento y las aproximaciones estetizantes de tipo filosófico y literario, emanan de la persuasión según la cual el modo de darse de Dios en la revelación tiene los mismos caracteres que el modo de darse de la belleza: autoevidencia, desinterés, gratuidad, etc. En efecto, análogamente a lo bello, que lleva consigo una evidencia que brilla y se impone inmediatamente, Cristo posee en sí una evidencia intrínseca parangonable a las obras de arte y a los principios matemáticos. Además, análogamente a la belleza, la cual, según ha enseñado Kant, es siempre sin objeto y sin interés, la revelación de Dios en Cristo se produce bajo la enseña de un acto libre y desinteresado que no tiene otros fines que él mismo. Tanto es así que en los textos baltasarianos encontramos frecuentemente términos como ausencia de interés, gratuidad o inutilidad, falta de fondo y de fundamento, ausencia de motivaciones externas, etc., las cuales sirven para poner el acento sobre la radical y absoluta gratuidad de la autocomunicación gloriosa de Dios al hombre. En síntesis, la naturaleza estética de la revelación, entendida al modo de Baltasar, consiste en el hecho de que en ella Dios se autoexhibe en el esplendor evidente de su gloria, manifestando a través de Cristo su amor desinteresado hacia el mundo y suscitando de parte del hombre una actitud de amor y consentimiento. En una de las páginas más importantes de Rechenschaft, Baltasar resume este conjunto de formalidades de la revelación, que giran alrededor del plexo gloria, belleza, amor desinteresado, del modo siguiente. ¿Por qué se llama gloria la primera parte de esta síntesis? Porque ante todo se trata de tener una visión en general de la revelación de Dios, y Dios puede ser reconocido verdaderamente tan solo en su dominio, soberanía, en aquello que Israel llama Kabod, y el Nuevo Testamento gloria, aunque sea bajo todas las incógnitas de su naturaleza humana y de la cruz. Esto significa, Dios viene primeramente no como maestro para nosotros, verdadero, no como redentor, con tantos objetivos para nosotros, bueno, sino para mostrarse e iluminarse a sí mismo a la gloria de su eterno amor trinitario, en aquella ausencia de interés que el verdadero amor tiene en común con la verdadera belleza. El mundo ha sido creado a la gloria de Dios con su propia gloria, y a la gloria de Dios será también salvado. Y solo quien, tocado por un rayo de esta gloria, tenga un sentimiento incoactivo por aquello que es el amor que no tiene objeto, podrá alcanzar y advertir la presencia del amor divino en Jesucristo. Lo glorioso, en el plano teológico, corresponde a aquello que en el plano filosófico es lo bello trascendental. Ahora la belleza es para el pensamiento occidental, de Homero a Platón y a través de Agustín y Tomás hasta Goethe,
Hölderlin, Schelling, Heidegger, la extrema y omnicomprensiva propiedad del ser universal, su última arcana fuerza irradiante, aquello por amor de lo cual en último análisis se ama. A través del esplendor del ser, de su extraña profundidad, irrumpe el signo extraño del acontecimiento bíblico, aquella gloria de Dios, del renacimiento y del valor de la cual están llenas la escritura, la liturgia y las divisas de los santos fundadores. Como resulta de este pasaje y de la totalidad de sus escritores, la gloria de la cual habla nuestro autor y que da título a su obra maestra, coincide, en último análisis, con la divinidad misma de Dios, y se configura, al mismo tiempo, como la propiedad específica del ser divino, y como la modalidad peculiar de su autocomunicación con el mundo a través de Cristo. Dando por sentado que el encuentro con Dios posee las mismas características que el encuentro con la belleza, el conocimiento humano de la revelación asumirá también la fisonomía de una percepción de la figura o forma, aunque la edición italiana de Gloria traduce Gestalt por forma, la mejor traducción o la más acorde con el recorrido de pensamiento de Baltasar es la de figura. Lo bello, escribe Baltasar, hablando de la belleza en general, es en primer lugar una forma y la luz no cae sobre esta forma desde lo alto o del exterior, sino que irrumpe desde su interior. Species et lumen son en la belleza una sola cosa. Por lo menos si las especies lleva legítimamente y realmente su nombre, que no quiere indicar una forma cualquiera, sino la forma que irradia y suscita goce. La forma visible no remite solamente a un misterio invisible de la profundidad, sino que es su aparición. Lo revela mientras al mismo tiempo lo esconde y lo vela. Ella, como forma de la naturaleza y del arte, tiene un exterior que aparece y una profundidad interior, pero es imposible separar en la forma el exterior y la profundidad. El contenido no se halla tras la forma, sino en ella. Quien no consigue ver y leer la forma, tampoco puede entender el contenido. A quien la forma no dé luz, le será invisible también la luz de contenido. En otros términos, la figura es la especies resplandeciente e inseparable de la luz, que hace visible sin agotarlo su contenido, fascinando a quien la contempla. En el ámbito propio de la revelación, la forma figura, por excelencia, está representada por Cristo, aparición resplandeciente, por más que velada en la carne del misterio trinitario. Si nos acercamos al centro de la revelación cristiana, al Verbo de Dios hecho carne, Jesucristo, Dios y hombre, entonces se impone absolutamente la afirmación: aquí una forma está puesta ante la mirada del hombre. En la figura de Cristo, paradoja del inexpresable que se expresa, del invisible que se hace visible, del trascendente que entra en lo inmanente, se produce, en efecto, la aparición definitiva del ser en lo existente. Esto es, el vértice y el fin de la automanifestación gloriosa de Dios en el mundo. Una vez y una vez por siempre, el ser estuvo en el estar aquí, en la finitud de Jesús. Nosotros tenemos el infinito. Sobre la base de este discurso, Baltasar, en el primer volumen, se propone desarrollar su propia estética teológica bajo la forma de una doctrina de la percepción de la figura, situándose en el doble punto de vista de la evidencia subjetiva, fe, y de la evidencia objetiva, revelación. La puesta a punto de esta doble evidencia coincide a su vez con la doctrina de la visión, o teología fundamental. De acuerdo con la dirección de su teologar, nuestro autor subordina la evidencia subjetiva a la evidencia objetiva, justificando de este modo la primacía de la revelación sobre la fe, que es la percepción vivida de la psaque. En consecuencia, la teoestética de Baltasar se apoya sobre un movimiento elíptico de ida y vuelta, que partiendo del sujeto creyente, se remonta a las condiciones de posibilidad de la experiencia de la fe, individuándolas en el acto contenido de la revelación, sobre la base del principio realístico
según el cual la capacidad subjetiva experimental encuentra su propia razón de ser y la justificación de su propia existencia en un objeto experimentable.